Bueno, chicos, qué pena con ustedes. Por favor, vayan descargando el archivo que les publiqué en el grupo. Bueno, chicos, entonces hoy vamos a ver lo que son las tablas dinámicas, las famosísimas tablas dinámicas que tanto piden o le exigen a los aprendices en etapa práctica. ¿Qué son las tablas dinámicas y para qué nos sirven? Bueno, las tablas dinámicas, ¿sí?, son, digamos, reportes o informes que uno saca de una tabla de datos, como la que tenemos aquí en pantalla, la que les envié por el grupo de WhatsApp. ¿Sí? La tabla que tenemos aquí es una tabla estática, la cual no podemos modificar su estructura automáticamente. ¿Sí? Digamos que yo ahí a esa tabla no podría hacerle nada. Claro, a menos que utilice un comando como cortar o como mover, ¿sí?, podría modificar un poco la estructura, pero automáticamente no podría hacerlo. Por eso se denomina una tabla estática. Ahora, las tablas dinámicas, ¿sí?, son tablas que nos permiten modificar su estructura, es decir, la forma en que se vean los datos. Eso es lo que hace dinámicas a ese tipo de tablas, ¿sí? Por eso se llaman así, porque ustedes en cualquier momento pueden modificarle su estructura, ¿sí? Entonces les decía que estas tablas nos sirven para sacar informes o reportes de las tablas de datos, es decir, que de esta tablita que tenemos aquí podemos sacar bastante información importante con tablas dinámicas. Entonces, por ejemplo, saber cuántos jugadores hay por nacionalidad, cuántos jugadores hay por cada posición, ¿sí?, cuántos jugadores lesionados hay, cuántos jugadores tienen un valor mayor a 50 millones, a 10 millones, cuál es el jugador que más cuesta, el que menos cuesta, bueno, infinidad de reportes que podríamos sacar de una tabla de datos. La cantidad de informes que podamos sacar pues va a depender de la tabla de datos. ¿Sí? O sea que entre más columnas tenga la tabla de datos, pues más informes vamos a poder sacar de tablas dinámicas. ¿Listo? Entonces para eso es lo que nos sirven este tipo de tablas, para sacar informes. De hecho, pues los informes quedan como si fueran tipo imagen, y ustedes saben que un informe eh, entre más dinámico imagen sea, pues se va a ver mucho mejor que ver solamente números.
¿Qué necesitamos para poder crear una tabla dinámica? Bueno, las tablas dinámicas también son herramientas que agrupan registros, como las que hemos venido viendo, ¿sí? Así como los subtotales y los filtros. También es una herramienta que nos permite agrupar ese tipo de datos. De hecho, las tablas dinámicas, digamos que es como una unión de, de los subtotales y de los filtros, ¿sí? Una tabla dinámica, digamos que se compone de esa unión de esas dos herramientas, filtros y subtotales. Ahora ustedes se van a dar cuenta del por qué estoy diciendo esa unión entre filtros y subtotales. Sí. Entonces, para poder crear tablas dinámicas, necesariamente necesito saber crear filtros. ¿Lo ven? Necesito saber crear subtotales para poder crear tablas dinámicas. Por eso, la semana pasada, entonces vimos esa temática, que hoy también vamos a practicar, pero usando tablas dinámicas. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para poder crear una tabla dinámica? Lo primero que necesitamos es cuál es el informe que me están pidiendo. ¿Qué tipo de informe tengo que hacer? Entonces, por ejemplo, nos piden este informe. ¿Cuántos jugadores hay por cada equipo? Supongamos que ustedes están en etapa práctica ya en su empresa, donde estén haciendo la pasantía o contrato de aprendizaje y les pasan una tabla como esta. Y les dice, vea, de esa tabla necesito que me saque cuántos jugadores hay por cada equipo. Entonces vamos a darle respuesta a ese primer informe con una tabla dinámica. ¿Cómo se crea la tabla dinámica? Entonces, primero, seleccionen toda la tabla, incluyendo los títulos. Importante los títulos, ya van a ver el porqué. Entonces, seleccionen toda la tablita con los títulos. Luego, vayan arriba a la pestaña Insertar. Pestaña Insertar. Y eligen el primer botoncito, tabla dinámica, el primero. El segundo no, el primero, tabla dinámica. Y nos muestra esta ventanita, miren. Repito, seleccionen toda la tabla completa con los títulos. Luego van a la pestaña Insertar y eligen el primer botoncito, tabla dinámica. Y nos muestra esta pequeña ventana que tenemos aquí. Esa ventana, ¿qué nos pide? ¿Qué datos nos pide? Nos pide una tabla o rango que ya está seleccionada, mírenla, ahí ya está el rango de la tabla. ¿Por qué me aparece seleccionada? Porque fue lo primero que hicimos. Pero sin embargo, si de pronto ustedes seleccionaron mal la tabla dinámica, pues por aquí también pueden volverla a seleccionar si así lo quisieran. Entonces miren, puedo volverla a seleccionar. O sea, para confirmar que esté bien la selección de toda la tabla dinámica. Y debajo nos pide, si vamos a crear esa tabla dinámica en una hoja de cálculo nueva, es decir, en otra hoja aparte de donde está esta tabla estática, ¿sí? O si la queremos crear en la hoja existente, es decir, en esta misma hoja donde está la tabla de datos. Entonces vamos a crearla en esta misma hoja donde está la tabla de datos, entonces elegimos hoja de cálculo existente, pero debemos indicarle en qué posición o en qué ubicación vamos a crear nuestra tabla dinámica. Entonces, por ejemplo, dejémosla 2 espacios después de la pregunta. Aquí, en I4. Ahí vamos a crear la tabla dinámica. Damos a aceptar. Y observen lo que nos aparece. Nos aparece esta hojita, miren en blanco, que es la hoja de la tabla dinámica. Ahí no nos muestra nada porque todavía no hemos creado la tabla.
Y también aparecen estos campos y estas zonas acá en la derecha, miren. Aparecen estos campos que resultan ser los títulos de las columnas, miren, de la tabla de datos. Jugadores, nacionalidad, equipo, condición, posición, valor y profesional. Sí. Por eso era tan importante seleccionar los títulos de la tabla. ¿Por qué? Porque esos títulos se convierten acá en la tabla dinámica en campos que son con los que nosotros creamos o diseñamos las tablas dinámicas. Por eso la necesidad de seleccionar los títulos de columna. Y debajo tenemos 4 zonas. Una zona de filtros. Como les dije, las tablas dinámicas pueden aplicar filtros, los autofiltros, los que vimos en la semana anterior. Columnas y filas, que es la forma de ver los datos. Recuerden que estas tablas que tenemos aquí están en posición de columnas o pueden estar en posición de fila, así como las que vimos cuando vimos las funciones de búsqueda. Sí. Acá también. Y la zona de valores, que es la zona para hacer cálculos. ¿Qué tipo de cálculos realizan las tablas dinámicas? Los de las funciones básicas. Nuevamente vuelve y juegan las funciones básicas, así como en los subtotales, que las utilizamos bastante, y en las otras herramientas que hemos visto hasta el momento. La forma de ver los datos, ustedes recuerdan cuando vimos funciones de búsqueda, que la mejor forma de ver los datos era en columnas, así como tenemos esta tablita aquí. Y que no era tan conveniente verlas en posición de filas porque se nos alargaba mucho hacia la derecha, ¿cierto? Eso fue lo que pudimos, digamos, analizar aquella vez. Acá con las tablas dinámicas, la mejor forma como se ven las tablas o la mejor forma de presentarlas es al contrario. Las tablas dinámicas se ven mejor en posición de filas que en posición de columnas. ¿Sí? Ya se van a dar cuenta el por qué. De hecho, en posición de fila es en el 100% de los casos que todos los usuarios realizan sus tablas dinámicas. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo, porque se ven mejor presentadas. No son tan entendibles en posición de columna. ¿Sí? De hecho, pues la mayoría de las tablas dinámicas que vamos a crear van a ser en filas. ¿Sí? Porque así va a quedar mejor presentada, digamos, a sus jefes, a sus supervisores que en algún momento tengan que sacar ese tipo de herramientas. ¿Sí? Entonces, para que ellos entiendan, ustedes mejor háganlas en posición de filas. Bueno, entonces, ya teniendo la hoja de tabla dinámica, los campos y las zonas, ahora sí, demos respuesta a la pregunta. ¿Cuántos jugadores hay por cada equipo? ¿Sí? ¿Cuántos jugadores hay por cada equipo? Miren que ahí ya me están pidiendo o solicitando un cálculo. ¿Cuántos? ¿Qué función me permite hacer eso? La función básica contar. ¿Sí? Contar. Pero, ¿en qué columna yo puedo saber cuántos jugadores hay por cada equipo? Pues en la columna de equipos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos campos que ustedes tienen acá a la derecha son para moverlos a estas diferentes zonas. ¿Sí? A estas diferentes zonas. ¿Cómo los mueven? Arrastrándolos con clic sostenido. Entonces, por ejemplo, muevan este campo equipo, ustedes se ubican ahí encima, así, miren, de esta manera. Clic sostenido, presionan clic izquierdo de su ratón y lo arrastran. Entonces, muévanlo, ese campo equipo hasta filas, miren. Cuando aparezca esa linecita ahí debajo de filas, ¿la ven? Esa linecita verde para mí. Suelten el campo y observen qué pasa con la tabla dinámica. Miren lo que pasó. Una vez suelto equipo aquí en zona de filas, automáticamente la tabla ya deja de estar en blanco y miren que ya nos muestra el nombre de los equipos.
¿Lo ven? Boca Juniors, Católica, Cobreloa, Fénix, Jaguares y los demás. Ya tenemos parte de la respuesta. Parte de la respuesta. Ahora, necesito saber cuántos jugadores hay por cada uno de estos equipos. ¿Qué campo de los que tenemos acá nos permite hacer el conteo de los jugadores? ¿Qué campo no sirve para hacer el conteo de los jugadores? La misma pregunta me lo está diciendo. Jugadores. Jugadores. Miren, ¿cuántos jugadores? Entonces, este campo jugadores, muévanlo a zona de valores y ahí lo sueltan. Cuando aparezca la linecita debajo de valores, ahí lo sueltan. Y observen que ya nos aparece la cantidad de jugadores que hay por cada uno de los equipos. Inclusive nos muestra este dato adicional de cuántos jugadores hay en total. O sea que toda nuestra lista de datos tiene 52 jugadores repartidos entre los equipos de esta manera. ¿Dónde me doy cuenta qué función me aplicó? Miren, aquí, donde dice cuenta de jugadores. Ahí yo puedo ver la función que me utilizó, la de contar. La de contar. Y con eso, miren, hemos creado de forma muy sencilla nuestra primera tabla dinámica. Ya dimos respuesta al interrogante de cuántos jugadores hay por cada equipo. Entonces, ahí uno ya podría contestar. Jefe, de Boca Juniors hay 6, de River Plate hay 5, de Sao Paulo hay 3, de Nacional hay 4 y así sucesivamente para los demás. Les decía que las tablas dinámicas se llaman así porque podemos modificar su estructura automáticamente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo comprobamos si eso es verdad? Este campo que ustedes tienen acá abajo en filas, equipo, el que tienen acá abajo en filas, muévanlo a la zona de columnas. Cámbielo de fila a columnas y observen cómo se cambia ahora la tabla. ¿Lo ven? Miren que con cambiarla de solo a filas a columnas, la tabla automáticamente cambia su estructura. Ahora está en posición de columnas. ¿Sí? Entonces, ¿sí ven por qué las tablas dinámicas se ven mejor en filas? Aunque este tipo de presentación en columnas es entendible, ¿sí? Es muy entendible, pero tiene la, digamos, como la desventaja de que si son muchos datos, pues se nos va a ir muy hacia la derecha. Se nos va a extender mucho hacia la derecha. Así como pasaba en la tabla estática cuando la poníamos en posición horizontal, que se nos iba mucho a la izquierda, a la derecha. Acá pasa exactamente lo mismo. Bueno, pero el hecho es que pudimos modificar la estructura de la tabla. Entonces, y automáticamente, ¿no? O sea, cambiando un campo al otro. Lo que no podemos hacer en una tabla estática. Por eso es que se denominan tablas dinámicas. Bueno, volvamos ese campo de equipo a la zona de filas. Entonces, miren que así puedo hacer una mejor lectura de los datos que como la tenía en columnas. Otra cosa, ¿ven este botoncito aquí que tiene la tabla dinámica? Aquí donde dice etiqueta de fila. ¿Qué es ese botoncito? ¿A qué les recuerda ese botoncito? Denle un clic a ese botoncito y ¿qué les recuerda?
a los filtros, a los autofiltros. Las tablas dinámicas yo las puedo filtrar usando autofiltros. Por eso el botoncito del autofiltro aquí. Y podemos aplicarle a las tablas dinámicas los mismos filtros o los mismos ejemplos que vimos la clase anterior. ¿Sí? Todos esos tipos de filtros que vimos podemos aplicárselos a las tablas dinámicas. Entonces, por ejemplo, si a mí me hubieran dicho cuántos jugadores hay por cada equipo, mostrando únicamente los equipos, digamos, Boca y River, ¿sí? Entonces, primero había tenido que construir la tabla de esta manera y luego filtrarla para que únicamente se queden viendo Boca y River. Entonces, para ello tendría que ir al filtro, mírenlo, quito todo y solamente dejo Boca, Juniors y River Plate. Chuleadito. Le doy a aceptar y miren que ahí ya filtré la tabla dinámica. Miren el botoncito que tiene, ahora ya tiene el embudo. ¿Recuerdan qué significa el embudo ahí en ese botoncito? Que la tabla fue filtrada. Entonces, por eso era que les decía que las tablas dinámicas se componían tanto de autofiltros como de subtotales. Todavía no vemos los subtotales, pero en los otros ejemplos que vamos a hacer ya se van a ver. Entonces, quitemos el filtro y dejemos la tabla como la teníamos. Bueno, entonces si ven lo fácil que es crear una tabla dinámica, ¿no? Entonces vamos a crear nuestra segunda tabla dinámica. Veamos qué informe sacamos de esta tabla. Entonces, por ejemplo, mostrar los jugadores por nacionalidad, mostrar los jugadores por nacionalidad, indicando los colombianos y uruguayos. Nos piden este nuevo informe de tabla dinámica. Muéstreme los jugadores por nacionalidad, indicando los colombianos y uruguayos. Es decir, que de todas las nacionalidades únicamente se queden viendo esas dos. Por lo tanto, esta nueva tabla debo filtrarla. ¿Sí? Ya sabemos que nos toca que filtrarla. Bueno, pero primero creemos la tabla dinámica. Entonces ya saben, seleccionen toda la tabla completa, incluyendo los títulos. Vayan a la pestaña Insertar y elijan tabla dinámica. El rango ya está. Hoja de cálculo existente deben escoger. Y en ubicación vamos a crearla en la posición I21. I21. Siempre dejen dos espaciecitos después de la pregunta. I21. Pues ya tenemos nuestra segunda tabla dinámica. Ahora sí, diseñémosla. Primero nos piden los jugadores por nacionalidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, movamos jugadores en filas. Miren, ahí están todos los jugadores. Y nacionalidad que quede debajo de jugadores. Ahí también en filas, debajo de jugadores. Y observen cómo nos quedan los datos. ¿Será que con esta forma de ordenar los campos yo puedo saber qué jugadores pertenecen a cada una de las nacionalidades? Miren que no. Me queda muy desordenado. No podría sacar cuáles son colombianos, cuáles son chilenos, cuáles son uruguayos o brasileños. Entonces, esta forma de ordenar los campos acá en filas no me sirve para sacar los jugadores por nacionalidad, a pesar de que le doy ese orden, ¿no? Primero jugadores, después nacionalidad. Ahora,
Si muevo los jugadores que están acá en filas a columnas, veamos qué pasa. Entonces miren cómo nos queda ahora la tabla. Si muevo jugadores a columnas, me aparecen las nacionalidades, pero no los jugadores. ¿Vale? Entonces tampoco esta tabla me sirve, o este diseño de tabla me sirve para indicar los jugadores por nacionalidad. Miren que ya hemos cambiado 2 veces la estructura de la tabla. 2 veces la estructura de la tabla la hemos cambiado. Y vamos para la tercera. Entonces, por ejemplo, pongan jugadores que tienen acá en columnas en filas, pero debajo de nacionalidad. Y observen qué pasa. Debajo de nacionalidad. Aquí sí. Aquí sí me queda una buena presentación de mi tabla dinámica, miren. Tengo nacionalidad argentina y aquí están los jugadores. Los brasileños y aquí están sus jugadores. Colombiano con sus jugadores y así sucesivamente. Esta sí es la presentación que yo necesito para mi tabla dinámica. ¿Por qué? Porque es la que más se entiende. Entonces miren, cambiamos la estructura de la tabla 3 veces. Sí. Eso es lo que la hace dinámica. Ahora, ya tenemos los jugadores por cada una de las nacionalidades, pero solamente me indican que debo dejar solo a los colombianos y a los uruguayos. Para hacer eso, ¿qué debo hacer? Filtrar la tabla, filtrar la tablita. Entonces me ubico aquí le doy clic al botoncito, al filtro de etiquetas de fila. Ahí ya me aparecen todas las nacionalidades, mírenlo. Y dejo únicamente las que me están pidiendo, al colombiano y al uruguayo. Y doy clic en aceptar. Y miren que ya obtengo mi tabla dinámica, únicamente mostrando las 2 nacionalidades que me están pidiendo con sus jugadores. Ahí la tengo. Miren una cosa aquí importante. Observen aquí donde dice colombiano que tiene un botoncito aquí a la izquierda y en uruguayo también. ¿Eso qué les recuerda? ¿Qué les puede recordar ese botoncito ahí a la izquierda de colombiano? Los subtotales. Los subtotales, correcto. Si ustedes le dan clic, por ejemplo, a ese botoncito de colombiano, ese que está ahí en menos, observen qué pasa. Se agrupa, oculta a los jugadores, que era lo que pasaba cuando creamos los subtotales, ¿recuerdan? Y lo mismo si le doy clic al de uruguayo, miren. Se agrupa, se oculta, ¿sí? Entonces, por eso era lo que les decía al inicio, que las tablas dinámicas se componen o se crean de filtros y de subtotales. Por eso es una herramienta bastante poderosa que tiene Excel. ¿Listo? Pero volvamos a abrirle los botoncitos. Listo. Ahí va ya nuestra segunda tabla dinámica. Vamos a llegar a los 10 ejemplos. Tercer ejemplo. A ver, ¿qué nos podemos inventar? ¿Qué informe podríamos sacar? Ya. Mostrar los jugadores con valor entre, ya se imaginan qué voy a hacer con ese entre 1.000.000 y 10 millones.
mostrar los jugadores de toda la tabla de datos que tengan un valor entre 1.000.000 y 10 millones, o sea, que cuesten entre ese rango numérico. Vayan recordando cómo hacíamos un rango numérico en un filtro. Bueno, creemos la tabla primero. Entonces, seleccionamos toda la tabla completa, insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, y en ubicación le damos la posición I54. I54. Bueno, ¿qué nos dice? Mostrar los jugadores. Entonces mostrémoslos. Jugadores, movámoslo a filas. Ahí están los jugadores. Con valor entre 1.000.000 y 10 millones. Entonces, ese campo valor, ¿sí?, que me indica cuánto cuesta cada uno de ellos, movámoslo al área de valores. Valor a valores. Y miren, ya tenemos cada jugador con su correspondiente valor. O sea, cuánto cuesta. Observen esta partecita aquí, la tabla dinámica, suma de valor. Ahí la tabla dinámica ya me está aplicando una función, que es la sumatoria. Por eso es que al final de la tabla nos aparece este total general. O sea, esto es lo que cuesta, ¿sí?, o es la suma del valor que tienen cada uno de los jugadores. O sea, todo este platal es lo que cuestan todos ellos. A las tablas dinámicas también le podemos aplicar formatos, como en cualquier celda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero aplicarle el formato moneda a estos valores, entonces los selecciono. Esto ya saben hacerlo ustedes. Entonces voy a inicio y le aplico el formatico de moneda. Le quitamos esos dos ceros que aparecen de decimal. Entonces, miren, le aplicamos el formatico moneda, ampliémosla un poquito, ahí. Y nos queda mejor presentadita la tabla. Bueno, entonces miren, ya tenemos los jugadores con su respectivo valor, pero necesitamos únicamente que se muestren los que están en este rango de valor, en este rango numérico, entre 1.000.000 y 10 millones. ¿Eso cómo lo sacamos? Con un autofiltro, como los que vimos la semana pasada. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, vamos aquí al filtro, al botoncito del filtro de etiqueta de fila. Filtros de etiqueta son los mismos filtros de texto que veíamos hace 8 días. Y filtros de valor son los mismos filtros de número que también vimos hace 8 días. Entonces nos ubicamos en filtros de valor y escogemos la que nos sirve para un rango numérico. Entre. Te dan clic en Enter. Te repito. Vamos al botoncito del filtro de la tabla dinámica. Nos ubicamos en filtros de valor y luego damos clic en la opción Enter. Nos aparece esta ventanita con dos cuadritos que digitar. Entonces, en el primero digitamos el número pequeño y en el segundo el número grande. Entonces, en el primero, 1.000.000. Y en el segundo, 10 millones. Y de esa manera conformamos el rango entre 1 y 10 millones. Damos clic en aceptar y veamos qué pasa con la tabla. Entonces, miren que nuestra tablita ya se redujo. Y únicamente nos muestra los jugadores que tienen valor entre 1 y 10 millones. Miren que ninguno se pasa de ese rango.
Si nosotros quisiéramos cambiar la función que está aplicando la tabla dinámica, entonces, por ejemplo, en estos momentos nos está aplicando la suma, la función suma de valor, ahí lo dice, suma de valor. Si nosotros quisiéramos cambiarla, por ejemplo, a promedio, al máximo, al mínimo, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo cambiaríamos la función? De la siguiente manera. Entonces vamos a suponer que necesitamos ver el máximo valor, o sea, de entre los que están aquí, ¿cuál es el que más cuesta? Y eso lo vemos cambiando la función. Entonces, donde dice suma de valor, aquí en la tabla dinámica, donde dice suma de valor, desubíquense sobre esa celdita y denle un doble clic así rapidito, doble clic rapidito. Entonces miren que nos aparece esta ventana y acá ya nos aparecen, miren, todas las funciones que podríamos utilizar. Entonces, por ejemplo, cambiémosla al máximo. Entonces, seleccionen max y luego denle clic en aceptar. Y observen que la función cambia. Ya no me está aplicando la suma, sino el máximo. Por eso es que acá en total general aparece, es el número más grande de todos los que hay aquí. Ya no me aparece la sumatoria, sino el valor más grande de los que están aquí, que es 10 millones. O sea que sí me aplicó el máximo. Cambiemos el al mínimo y veamos qué sucede. Min y aceptar. Observen que ahora únicamente nos muestra el que menos cuesta, o sea, el que cuesta $1.000.000. Entonces, ¿ven cómo podemos cambiar la función? Entonces lo hacemos es de esa manera. O si queremos el promedio, entonces escogemos promedio. Y miren que ya me indica el promedio del valor de cada uno de los jugadores. Entonces, cuando necesiten cambiar la función, háganlo por aquí. Dejémosle la que tenía, suma. Bueno, ya llevamos 3. Vamos para el cuarto ejemplo de tabla dinámica. Cuarto. Por ejemplo, a ver. Mostrar los jugadores por posición. Mostrar los jugadores por posición. Indicando su valor. Mostrar a los jugadores por posición, indicando su valor. Y dejando los mayores a 30 millones. Mostrar los jugadores por posición, indicando su valor, dejando los mayores a 30 millones. Entonces, vamos a ver cómo le damos respuesta a este cuarto interrogante. Pues primero creemos la tabla dinámica, ya saben cómo. Hoja de cálculo existente y en ubicación vamos a crear esta nueva tabla en la posición I70. I70. Bueno, niños y niñas. Primero, ubiquemos los jugadores por posición.
Ya sabemos que si lo ponemos jugadores y después posición, la tabla no nos va a dar, ¿sí? Nos va a quedar muy desordenada. Entonces, primero la posición a filas, y luego jugadores debajo de posición. ¿Sí? Entonces, miren, aquí ya tenemos los jugadores por su posición. Los centrales están aquí, los delanteros ahí nos muestran, y así sucesivamente para los otros. Listo. Te recuerden, posición y jugadores a filas, pero primero posición, después jugadores. Y nos da esta tabla. Luego, ¿qué nos dice? Indicando su valor. Entonces, valor a zona de valores. Y ahí ya tenemos nuestra tablita. Pero ¿qué nos falta? Que solamente nos deje los que son mayores a 30 millones, o sea, el valor a 30 millones. Apliquemos el formatico de moneda a la tabla para que se vea mejor. Y ahora sí, saquemos los que son mayores a 30 millones. Entonces, vamos al filtro. Al filtro. Ahí nos aparecen los jugadores. Vamos a filtros de valor. Filtros de valor. Y escogemos los que dice mayor que. ¿Por qué? Porque nos está indicando que los mayores a 30 millones. Entonces, mayor que. Bueno, damos clic ahí. Mayor que. Y en el cuadrito escribimos el valor. 30 millones. 30 millones. Sin puntos ni comas. Sin puntos ni comas. El numerito normal. 30 millones. Y ahora sí, damos clic en aceptar. Y listo, miren. La tabla ahora ya nos queda mostrando cada una de las posiciones y únicamente los jugadores que están en este, digamos, rango, por decir algo. ¿Sí? Entonces, todos los jugadores que nos muestran cada una de las posiciones, todos son mayores que de 30 millones. Aquí está. No hay ninguno que sea menor a 30 millones, ¿lo ven? Y ahí ya nos quedaría nuestra tablita. Ese valor que aparece al frente y en negrita de cada posición, por ejemplo, marcador 68.400.000, es lo que cuesta o es la suma del valor de sus jugadores. O sea, el marcador 68.400.000 es la suma de lo que cuesta Enrique y de lo que cuesta Willy. ¿Sí? Lo mismo para volante, 163.500.000 es lo que cuesta Francesco, más lo que cuesta Jairo, más lo que cuesta James y más lo que cuesta Riquelme. Entonces nos hace es la sumatoria. Te recuerden que aquí nos está mostrando la sumatoria, ¿no? Digamos que la suma es la función que calcula por defecto las tablas dinámicas. Pero usted ya sabe cómo modificar la función si así lo requieren en un momento determinado. Bueno, quinto informe. Mostrar los jugadores, mostrar los 4 jugadores que menos cuestan. Nuevo informe. Mostrar los 4 jugadores que menos cuestan.
vayan pensando en qué tipo de filtro es el que nos permite hacer o mostrar esa opción. Los que menos cuestan. ¿Qué opción sería? La tabla dinámica la creamos en I93. Mostrar los jugadores que menos cuestan. Bueno, primero ordenemos la tabla. Los jugadores a filas, debo mostrarlos, y su valor a valores. Pero ahora necesitamos saber de todos estos cuáles son los que menos cuestan. ¿Qué opción es la que me permite hacer eso? ¿Qué opción de filtro? Menor que. ¿Cuál? Menor que. No. ¿Qué opción es la que me permite saber cuáles son los jugadores que menos cuestan? Opción de filtro, la que vimos hace 8 días. Se les olvidan rápido las cosas. La opción que me permite sacar los jugadores, en este caso los que menos cuestan o los que más cuestan, es la opción 10 mejores, recuérdenlo. Entonces, vamos al filtro de nuestra tablita, filtro de valor, y elegimos la opción 10 mejores. 10 mejores. Entonces, pero no necesito los 10 mejores, es decir, los superiores. No, no necesito los superiores, necesito los inferiores, porque me piden los que menos cuestan. No necesito los 10, sino los 4. Entonces, le reduzco la cantidad hasta 4. Entonces, que me muestre los 4 inferiores, que es los que menos cuestan. Damos clic en aceptar. Y ahí está. Estos 4 jugadores son los que tienen el menor valor. O los 4 que menos cuestan entre todos. O también podría haber sacado los que más cuestan, si así lo quisiera. Listo, entonces ahí ya quedaría nuestra tablita. Sexto informe. A ver, de los filtros que vimos la semana anterior. Ya. Mostrar los jugadores por condición. Mostrar los jugadores por condición. Dejando los que su nombre, ya recuerdan este tipo de ejercicio, inicie en la letra. A ver, ¿qué letra vamos a poner? En la letra A, pongámosle. ¿Esa no? No. ¿Y lo hicieron? Mostrar a los jugadores por condición dejando los que su nombre inicie en la letra A. ¿Recuerdan este ejemplo? Bueno.
veamos cómo nos queda acá en tabla dinámica. Creamos primero la tabla y la creamos en la ubicación en la celda y 103 y 103. Entonces, primero cuadremos la tabla, jugadores por condición. Entonces, primero la condición en filas y debajo los jugadores. Ahí tengo los jugadores por condición. Pero solamente necesito los que su nombre inicie en la letra A. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues ubíquense en cualquiera de los jugadores y vamos aquí al botoncito del filtro. Sí. Y luego nos ubicamos en filtros de etiqueta, que son los mismos filtros de texto, filtros de etiqueta. Y escogemos la opción comienza por, que es para que inicie, comienza por. Comienza por, y aquí en el cuadrito digitamos la letra, la A. Ya saben, puede ser mayúscula o minúscula, no interesa. Y damos clic en aceptar. Y observen que la tablita ya me muestra por cada condición los jugadores que su nombre inicia en A. Mírenlos, todos inician en A. Bueno, entonces miren, entre los jugadores lesionados está Alexis y Augusto, entre los suplentes Andrés, entre los suspendidos Aldemar y Alirio, y entre los titulares Alex, Alirio y Antonio. Son los jugadores por posición que su nombre inicia en la letra A. Vamos a ver un ejemplo que no hemos visto hasta el momento, que es cuando usamos un rango de fecha. ¿Sí? Hemos hecho un rango numérico, pero todavía no hemos hecho un rango de fecha. Entonces, por ejemplo, mostrar los jugadores que son profesionales entre el año, pongámosle, entre el año 2000 y el 2005. Pues necesitamos los jugadores que han sido profesionales en esa fecha, entre esos años, entre el 2000 y el 2005. ¿Sí? De todo nuestro listado necesito conocer quiénes son esos jugadores profesionales. Bueno, primero creemos la tabla. Vamos a insertar tabla dinámica, cálculo asistente, ubicación. Esta sexta tabla, séptima, perdón, la ubicamos en la posición y 121. Y 121. Listo. Mostrar los jugadores. Entonces, jugadores los muestro. Voy a filas. Ahí está. Y la fecha en que fue profesional, pues la columna, el campo profesional también lo muevo, pero debajo de jugadores. Entonces me queda el jugador y en la fecha en que se formó como profesional. Cada jugador y debajo la fecha en que se formó como un profesional. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Pero necesitamos es que únicamente nos muestren los que son profesionales entre el 2000 y el 2005. ¿Sí? Ahí tenemos un rango de fecha. Entonces, ¿cómo hacemos ese rango? Bueno, pues ubíquense en cualquiera de las fechas.
cualquiera. Ahí dejen el curso. Vamos al filtro de la tablita. Escogemos filtros de fecha. Filtros de fecha. Y luego la opción Entre. Y ahora sí. Para indicar un rango de fecha, ojo, para indicar un rango de fecha, necesitamos la fecha, ojo, la fecha inicial y la fecha final. Entonces, para indicar los jugadores profesionales entre el año 2000 y el 2005, ¿qué fechas tengo que ponerle ahí? ¿Cuál sería la fecha inicial? 2000. No año, fecha. 1 de enero. ¿De? Del 2000. 1 de enero de... Exacto. Entonces, la fecha inicial sería el 01. Y la fecha final. 31 de diciembre del 2005. Para... Exacto, muy bien. Tendríamos que darle 31 de diciembre, 31/12 del 2005. Exacto. ¿Sí? Entonces, siempre a los rangos de fecha, así no las pongan en términos, por ejemplo, de meses, ¿sí? En términos de años, pero para que me aplique un rango, debo indicarle de qué fecha a qué fecha. Listo. Entonces, 1 de enero del 2000 y 31/12 del 2005. Ahí ya agarro todos los de ese rango de año. Ahora sí le doy clic en aceptar. Y miren que ahora sí la tablita ya se reduce. O sea que todos estos jugadores que aparecen aquí son los que han sido profesionales entre el año 2000 y el año 2005. Entonces, miren que no hay ninguno que se pase de esos dos rangos, del 2000 ni el 2005. Listo. Al fin pudimos ver un ejemplo con cuando es un rango de fecha. Bueno, octavo, ya vamos a acabar, no se preocupen. Octavo. A ver. El promedio de valor de los jugadores por equipo. Mostrar el promedio de valor de los jugadores por equipo, indicando a pongamos indicando a los equipos Nacional y Sao Paulo. Este ya lo pueden hacer. Mostrar el promedio de valor de los jugadores por equipo, indicando a los equipos Nacional y Sao Paulo. Esta es una combinación de los ejercicios que hemos visto hasta el momento. Entonces, háganlo, luego lo hago y ustedes ya miran si coincidimos o no. 3 minutos para hacer este ejercicio. Voy a ir creando la tablita.
la tabla la quedamos en la posición y 141. Repito, mostrar el promedio de valor de los jugadores por equipo, indicando a los equipos Nacional y Sao Paulo. Bueno, chicos, ¿cómo nos quedaría este ejercicio? Primero, deben cuadrar los jugadores por equipo. Entonces, equipo a filas y luego jugadores debajo de equipo. Ahí tenemos los jugadores por equipo.
nos piden mostrar el promedio de valor, entonces valor a zona de valores. ¿Listo? Pongámosle formatico de moneda, ya saben. Pero no nos están pidiendo la suma de valor, nos están pidiendo es el promedio. Entonces cambiamos la función. Le damos clic, doble clic en suma de valor y cambiamos la función. Escogemos promedio y le damos clic en aceptar. Listo. Ya tengo el promedio de valor de los jugadores por equipo. Y luego solamente me dice que deje los equipos Nacional y Sao Paulo, que solamente quede mostrando Nacional y Sao Paulo. Entonces, dejamos el cursor en uno de los equipos, por ejemplo aquí en Boca o en Católica, donde quieran, pero en uno de los equipos. Damos clic en el botoncito del autofiltro, ya nos aparecen todos los equipos, quitamos todo y únicamente dejamos al Nacional y al Sao Paulo. Y damos clic en aceptar. Y ahí ya nos queda nuestra tablita dinámica, tal cual como nos la pedían. Esto es como los autofiltramos, que íbamos aplicando los autofiltros, íbamos leyendo e íbamos aplicando. Acá es exactamente lo mismo. Bueno, noveno. Estamos a dos, chicos. Noveno. Eh, mostrar los jugadores por posición, indicando los que su nombre termine en la letra O. Que su nombre termine en la letra O. Dejando a los dejando a los delanteros y volantes. Este ya también pueden hacerlo. Mostrar a los jugadores por posición, indicando los que su nombre termine en la letra O, dejando a los delanteros y volantes. 3 minutos para hacer este noveno ejercicio. La tabla la crean en la ubicación I-156. Mostrar a los jugadores por posición, indicando los que su nombre termine en la letra O, dejando a los delanteros y volantes.
Bueno, vamos a crear la tablita. Jugadores por posición. Entonces, posición, a filas y luego jugadores. Indicando que su nombre termine en la letra O. Entonces, dejamos ubicado el cursor en uno de los jugadores. Vamos al filtro, filtros de etiqueta y escogemos termina con. Termina con, ahí digitamos la letra O. Y aceptar. Eso nos reduce la tabla de datos. La tablita dinámica, perdón. Y luego dejando los delanteros y volante. Entonces nos ubicamos en cualquiera de las posiciones, por ejemplo, delantero. Vamos al filtro, miren, ahí nos aparecen las posiciones, quitamos todo y únicamente dejamos al delantero y al volante. Y clic en aceptar. Y miren, ahí ya nos quedaría la respuesta a la pregunta 9. Los delanteros, todos los jugadores, su nombre termina no, lo mismo que el volante. Y último, ejemplo. Décimo y último ejercicio. Mostrar los jugadores por nacionalidad y equipo, indicando el mínimo valor, dejando a los chilenos, brasileros y argentinos. Es una combinación de los demás, de las demás preguntas que hemos hecho. Entonces háganlo 3 minuticos más para hacer este último ejercicio.
Un minuto más, chicos, para hacer este último ejercicio. Bueno, vamos a hacer este último ejercicio. Mostrar los jugadores por nacionalidad y equipo. Entonces aquí tengo que acomodar 3 campos en filas. Entonces, primero nacionalidad, que es como el más general de todos. Luego el equipo. Y por último los jugadores. Ahí ya me queda ordenado los jugadores por nacionalidad y por su equipo. ¿Listo? Indicando el mínimo valor. Entonces, valor a valores, ¿sí? Pero no requiero la suma, sino el mínimo. Entonces, doble clic en suma y escojo el mínimo. Ahí obtengo el mínimo valor. Pongámosle formático en moneda. Y ahí ya lo obtengo. Listo. Y por último, dejando a los chilenos, brasileños y argentinos. Entonces me ubico en cualquiera de las nacionalidades. Doy clic en el filtro. Y dejo las 3 que nos dicen. Chileno, brasileño y argentino. Y doy clic en aceptar. Y listo, ahí ya me queda la tabla con los jugadores correspondientes. Los argentinos está Boca Juniors, River Plate, cada uno con sus jugadores. De los brasileños está el equipo Santos con sus jugadores y Sao Paulo con sus jugadores. Y en los chilenos está Católica con sus jugadores y Cobreloa con cada uno de sus jugadores.
y ahí ya terminaría y daríamos respuesta a esa tabla dinámica. Entonces, como pueden ver, las tablas dinámicas, si sabemos aplicar filtros, autofiltros, nos quedan mucho más sencillas poderlas crear y diseñar. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud respecto a las tablas dinámicas? ¿Está entendido cómo deben diseñarlas? Instructor, Dime. yo le quería solicitar un favor, si es posible que me facilitara lo de las grabaciones de las últimas clases. Lo que pasa es que en las anteriores no pude asistir acá a la mañana familiar, Ajá. entonces facilita la grabación. De hecho, creo que... A ver, espérenme un momento. Bueno, aquí tengo publicada la de hace 8 días. Voy a publicárselas de una vez. Entonces está la grabación el 13 de agosto. La del 6 no la he subido todavía. No, Ahí tienen señor. la de hace 8 días. En el grupo solamente aparecen subidas solamente las de la primera y segunda clase nomás. De ahí para allá no aparecen más subidas. Ajá, claro. Entonces ahí tienen la de hace 8 días. Por si necesitan reforzar este tema, listo. Entonces me faltaría subir las otras. Ok. Me faltaría la del 6 y esta. Bueno, entonces ahí sí, bueno, ahí ya quedamos. Me faltarían subirle esas otras dos. Bueno, subamos la práctica correspondiente a esta temática. Bueno, ahí están los archivos para la práctica de esto de tablas dinámicas. Vamos a verla cómo deben desarrollarla para que tengan en cuenta. Bueno, entonces ojo cómo tienen que hacer esta práctica. El archivo de Excel tiene 6 hojas que va de ejercicio 1 a ejercicio 6. Cada hoja tiene una tabla de datos diferente, con la cual podemos sacar diferentes tablas dinámicas. Ahora, en la guía está la forma como deben ir creando cada tabla en cada hoja en Excel. Entonces, por ejemplo, miren,
El ejercicio 1 corresponde a los ejercicios que hay que hacer en esta hoja, en ejercicio 1. En esa hoja hay que crear 4 tablas dinámicas. ¿Sí? En esta hoja, ejercicio 1, hay que crear estas 4 tablas dinámicas. Pero primero, lean todo el contenido de cómo se crea cada tabla dinámica. Entonces, por ejemplo, la tabla dinámica 1, léenla completa. ¿Por qué? Ya se van a dar cuenta del por qué. ¿Qué me dice la tabla dinámica 1? Cantidad de personas por departamento. Esa es la pregunta que hay que darle solución. Pero luego, miren, aquí les indico cómo deben mover los campos para que las tablas dinámicas les queden bien diseñadas. Entonces, miren, mover nombre a área de valores y departamento a área de columnas. Ubique la tabla dinámica en la posición J2. O sea que en J2 deben crear la tabla dinámica. Por eso es que les digo que lean todo el contenido de cómo crear tabla dinámica, porque al final les indican qué posición deben crearla. Entonces, hagamos este ejemplo. Entonces, me dice que la tabla dinámica hay que crear en la posición J2. Entonces, selecciono la tabla completa, eso ya lo saben ustedes. Vamos a insertar tabla dinámica. Y esa tabla dinámica me está diciendo que la cree en la posición J2. O sea, aquí, J2. Clic en aceptar. Listo. Entonces, miren, ya creamos la tabla dinámica. Luego me dice cómo mover los campos. Entonces, miren, me dice nombre al área de valores. O sea, este campo nombre va a ir acá al área de valores. ¿Sí? Y luego departamento, área de columnas. Departamento, aquí lo tengo, área de columnas. Entonces, ahí me queda creada esa primera tabla dinámica. Y lo mismo hacen con las otras. ¿Sí? Pero lean siempre hasta el final cada pregunta, porque al final les dicen qué posición deben crear la siguiente tabla. Entonces, por ejemplo, la siguiente tabla deben crearla ustedes en la posición J7, o sea, aquí, que es lo que indica el ejercicio, miren. Y luego sí lean y para que sepan cómo deben mover cada uno de los campos. ¿Sí? Entonces, ahí les doy esa ayuda de cómo deben mover los campos en cada tabla dinámica. Pero por favor, lean bien para que les salgan las tablas correctamente. Bueno, esta práctica pues no es tan complicada porque prácticamente ahí ya se les indica todo lo que deben de realizar. Recuerden, esos archivos de todas las prácticas sí los guardando porque en algún momento se los voy a pedir que los suban. ¿Listo? Entonces no los pierdan. Vayan guardándolos todos en una carpetica, puede ser que los vayan guardando ahí. Bueno, entonces les quedo viendo esta sección y la del 6 de agosto. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes de último momento. A ver, hay una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 conectadas y conectados. ¿Cuántos son ustedes en total? ¿O cuántos están sobreviviendo? 15 o 14 personas. Listo. Entonces, ojo al ingreso a las sesiones porque su instructora líder me pidió el favor de que estuviera muy al pendiente de si ustedes estaban ingresando o no a las secciones. Entonces, ojo con eso, chicas y chicos. ¿Por qué? Porque a nosotros los instructores nos están exigiendo que ustedes estén o ingresen a las sesiones y que no solo se dediquen solamente a iniciar la sesión
dejar solamente su nombre ahí y no y de pronto irse, ¿no? Porque es lo que está ocurriendo. Entonces, mucho ojo con eso. Mucho ojo con eso. Que yo muchas veces, ustedes saben, les pregunto cosas y me tienen que dar alguna respuesta, ¿no? Entonces, si van a estar en la sesión, entonces manténganse en la sección para que vean todas las explicaciones que los instructores les estén indicando. Bueno, entonces, ya saben, denle presente para la asistencia del día de hoy. Todos pónganme presente para la asistencia, porque ayer estuve revisando y hay varios que se salen y no me ponen ahí el presente. Bueno, niños, entonces ya tienen para que se diviertan ahí creando tablas dinámicas. Eh, eh, ya para la siguiente semana, pues vendrían nuevas temáticas. Porfa, estén ingresando, no se atrasen en las prácticas que hemos desarrollado hasta el momento. Bueno, niños, vamos a dar por finalizar la sesión del día de hoy. Que pasen una bonita tarde, un feliz resto de semana y nos vemos Dios mediante Noche 10. Hasta luego, profe. Sí, señor, hasta luego, que esté muy bien. Muy bien. Hasta luego, chicas.